Presentarles la reflexión sobre este segundo domingo del tiempo ordinario y después vamos a un pequeño apartado para hablar sobre los periodistas. Como hago siempre, una introducción y luego dos puntos temáticos haciendo eco sobre todo al Evangelio. En la introducción sabemos todos que estamos dando inicio al tiempo ordinario. Hemos terminado todas estas festividades de Adviento, de Navidad, y nos adentramos a esta bellísima aventura para acompañar a Cristo en su vida. Y hoy San Juan Bautista nos presenta a Jesús de Nazaret. Es por eso, ¿verdad?, el inicio y la clave para poder interpretar quién es Jesús en lo que San Juan Bautista nos quiere hacer profundizar, llamar nuestra atención. Hay ya todo un historial de ese niño que nació y que ahora ya es todo un hombre. El historial de ese niño está enraizado en lo antiguo. Y al presentarlo, esta carta de presentación es extraordinariamente importante que hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué dice? Aquí está el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Esa es la carta de presentación que se nos hace. Fíjense qué interesante. No nos dice, miren, viene a traernos este programa y este plan y este visiteo. No. Aquí está la clave. El Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Entonces, el enviado, el Padre, viene a llenarnos de paz, de su gracia, de salvación, para que verdaderamente podamos sentirnos hijos de Dios. Esta es la carta de presentación. El Cordero nos aclara, nos dice, con la presencia de este Cordero vamos a encontrar respuestas a 1000 absurdos que tenemos, a tantas dudas, a tantas infelicidades. Así que eso también haga eco hoy en nuestro corazón. Dicho esto como introducción, vamos al primer punto que les quiero compartir. En esta carta de presentación hay una palabra clave: Cordero. Cordero de Dios, que es lo que nosotros decimos en la misa cuando les presentamos al Señor una vez ya consagrada la hostia y consagrado el vino. Lo levantamos y decimos, hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta cena. Cada misa hacemos la misma presentación. Esta palabra, Cordero, es una expresión de un fuerte acento y contenido hebreo. Para nosotros no dice tanto, pero para aquellos hebreos y para algunos todavía hoy, Cordero es un símbolo religioso muy cargado de significado y muy relacionado con su historia del pueblo judío y con su culto. ¿Por qué digo esto? Basta recordar algunos aspectos. Fue matado un cordero y fue comida su carne en la Pascua. Al salir de la esclavitud de Egipto, fue clave el cordero. Se dieron las instrucciones. Cordero, vean por qué está relacionado con su historia y con su culto. Y también fue dicho que se habría de poner sangre del cordero sobre las puertas de los hebreos, para que no hubiera exterminio en esos hogares.
fueron salvados del exterminio por la sangre del Cordero que estaba en las puertas de sus hogares. Segundo aspecto. Primero entonces, comida del Cordero, la sangre del Cordero. También las víctimas que se ofrecían en el altar del templo. Entre otras eran los corderos que se hacían como una ofrenda a Dios, símbolo de todo el pueblo. También otro signo, el cordero, el macho cabrío, que una vez al año era arrojado al desierto por el sumo sacerdote como un chivo expiatorio. De ahí viene, chivo expiatorio por los pecados del pueblo. Vean entonces lo que quiere decirnos Juan cuando nos dice, aquí está el cordero. Y para nosotros precisamente es también ese cordero que tiene una misión muy difícil: sacrificarse, entregarse por nosotros, por nuestra liberación. Ahora bien, si Cristo, que es nuestra cabeza como pueblo, como iglesia, da su vida por la liberación del pueblo, ¿qué conclusión podemos tener? La comunidad cristiana ya no necesita ofrecer corderos ni panes ácimos sobre el altar. Ya no. Él es el sumo sacerdote, Él es el cordero, Él es el altar. Cada misa, hijos, hijas, cada misa, estamos celebrando precisamente ese sacrificio que nos redime, que nos salva. Que esto lo tengamos también nosotros en consideración. Segundo punto, el Cordero que quita el pecado del mundo. La condición para poder entender y reconocer a ese Cordero que quitaba y quita los pecados del mundo es saberse pecador. Es lógico. Sabernos y reconocernos pecadores para que delante del Cordero sepamos, Él, su sangre, viene a purificarme y a perdonarme nuestros pecados. Y de hecho tantos encuentros en la vida de Cristo, así sucedió. Reconocieron el Cordero, recibieron la liberación, salieron de la oscuridad, de la sed, de la enfermedad, de la tristeza, del pecado. Pero reconocieron que eran pecadores. A Magdalena, a Zaqueo, Mateo, reconocieron, sí, soy pecador. El mismo Pedro. Ahora bien, hoy tenemos un problema de que ya no nos consideramos pecadores, y eso es grave. Lo dice el gran francés Charles Péguy, con una agudeza que lo caracteriza. El mal de este mundo moderno no es la superación del pecado, sino la pérdida de conciencia del pecado. Ya no tenemos conciencia de pecado. Vamos con los jóvenes y hablamos de ciertos temas, para ellos no es pecado. Eso es grave, porque si en nuestro horizonte no tenemos pecado, entonces no reconocemos al Cordero, porque según nosotros no lo necesitamos. Adolecemos de este mismo mal denunciado por este escritor francés. Por eso, esta llamada a reconocernos ante el Cordero que quita el pecado del mundo, que nos señala y nos denuncia nuestros pecados. ¿Cuántos? La mentira, la injusticia, la corrupción. ¿Cuántas veces también olvidamos? Hay pecados de omisión. Hacemos el bien que tendríamos que hacer. ¿Cuántas corrupciones oficiales y oficiosas?
la matanza de la belleza, de la armonía, de la vida. Queridos hermanos y hermanas, que esta celebración y este inicio del año nos ubique para que podamos recibir lo que Él nos ha venido a traer. Y una conclusión. Cuando San Juan nos presenta al Cordero que quita el pecado, no está pensando en una acción moralizante. No es que viene a sanar nuestras costumbres. No, está anunciándonos que Dios está de nuestro lado, de nuestra parte, que nos ofrece, porque nos ama, la posibilidad de liberarnos plenamente de nuestras injusticias, tristezas, infelicidades. Ojalá que esto nos ayude. ¿Hasta aquí se explicó el obispo? Ánimo. Punto y aparte. Día de hoy estamos celebrando la 7ª jornada de oración mensual, en donde los obispos hemos decidido tocar una herida. ¿Para qué? Para que no nos acostumbremos al mal, no nos acostumbremos a los asesinatos, no nos acostumbremos a tanto dolor. Por eso hoy estamos invitando a todo el país a hacer oración, jornada de oración por los periodistas, sobre todo los asesinados. Muchas veces no lo consideramos o no lo sabemos, pero el año 2022 fue el 4º año consecutivo en donde México ocupó el primer lugar en asesinatos de periodistas. México es el país más peligroso para los periodistas, más que Irak, más que Afganistán, más que la misma Ucrania que está en guerra. Eso debe preocuparnos. En el 2022, 11 periodistas fueron asesinados, 3 más que en Ucrania. Y en los últimos 10 años, 80 han sido asesinados. A pesar de que hay presión de organismos internacionales que los quieren defender, sin embargo, sigue esta realidad tan triste. La última, el atentado que hubo contra este conocido periodista Ciro Gómez Leiva. Y si uno se pregunta por qué, en el fondo vamos a encontrar alguna de las razones que son evidentes. Porque defienden la verdad, porque dicen la verdad. Y hay intereses oscuros que no quieren que se toquen sus verdades. Lo más fácil es callar al que habla, mandarlo a asesinar. Qué triste que tengamos que enfrentar esta realidad. Con eso saben que van a intimidar a algunos, que los van a hacer callar, que les van a decir: aquí está esta fuerza más firme que la tuya. Por eso hoy hacemos oración y le pedimos a Dios por ellos y porque nunca deje de proclamarse la verdad. La verdad nos hace libres. Ánimo. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a ratificar